toda la OTAN, Stoltenberg, los burócratas de Bruselas, la Casa Blanca, todos dijeron que por supuesto que no, se iban a aceptar las condiciones que establecía Putin. Con lo cual, a la conferencia de paz de Suiza ya se llega con que los que se sentaban allí acababan de decir que no a una propuesta realista, en la cual Putin lo que establece es, ustedes se retiran de los territorios de las repúblicas del Donbass, Kherson y Zaporozhia, porque ya son territorios constitucionalmente que forman parte de la Federación de Rusia, aseguran la neutralidad de Ucrania, es decir, la su no entrada en la OTAN, y empezamos a negociar. Es decir, solamente esas dos cosas para comenzar una negociación que, pues, bueno, si tú empiezas una negociación, nunca sabes dónde puede llegar. O sea, a lo mejor se puede acordar un nuevo referéndum en Kherson y Zaporozhia, a ver qué opina la población, no lo sé. Es decir, pero entras en una negociación de verdad. ¿Mm? Porque claro, lo que no es realista es pensar que los rusos ahora se van a retirar de unas zonas que ya son parte de Rusia constitucionalmente, que ha habido referéndums, que hay un claro apoyo, si esto se ve yendo allí, un claro apoyo a su pertenencia a Rusia, porque lo que fueron siempre fueron rusos, ¿m? Y por tanto no se van a retirar de ahí. Con lo cual, el decirle a Ucrania, oye, retira a, a las fronteras administrativas de estas repúblicas populares, ¿eh? Asegúranos que no vas a entrar en la OTAN, porque ese es el punto crítico de todo el tema, porque la guerra es con la OTAN, este es el punto crítico, y empezamos a negociar el resto de las cosas. Empezamos a negociar. A eso se le dice que no, ¿m? En función del plan de paz de Zelensky, que es un disparate, que es Rusia, ríndete, y volver a las fronteras del año 91, etcétera. Es curioso, y lo voy a decir aquí, lo de la insistencia de Kiev, bueno, y de la OTAN, de las fronteras del año 91, porque dicen son las fronteras internacionalmente reconocidas. No deja de ser curioso que un régimen que se considere ilegítimo en Ucrania, como era el de la Unión Soviética, resulta que sí es legítimo para determinar sus fronteras. Es ilegítimo para todo lo demás, pero para determinar sus fronteras, esa sí es legítimo. Es decir, la arbitrariedad de Khrushchev, introduciendo a Crimea dentro de la determinación administrativa de Ucrania, eso es legítimo. Al parecer, eso es legítimo. Todo lo demás de la Unión Soviética, no. El socialismo, la planificación, todo eso no. Pero eso sí, muy propio de los nacionalismos, ¿no? Que solo ven lo que a ellos les interesa y solo cogen la parte de la historia que a ellos les interesa. Muy propio de los nacionalismos. ¿Mm? Entonces, no deja de ser curioso esa insistencia con la vuelta a las fronteras del año 91, porque son las reconocidas internacionalmente. ¿Mm? Hay que decir que lo que había que es ir a la legitimidad histórica, ¿Mm? No a un hecho puramente administrativo como es el reconocimiento internacional, porque, por ejemplo, Kosovo, que no ha hecho ningún referéndum para la independencia, ¿eh? Ni siquiera tiene un gran reconocimiento internacional y sin embargo ahí está, nadie lo pone en duda. Son fronteras reconocidas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque cuando nos hablan en Occidente del orden basado en reglas, hay que entender lo que se quiere decir. Las reglas son para los demás. Yo hago lo que me da la gana. ¿Mm? Eso es Occidente. Las reglas para los demás. Y yo hago lo que me da la gana. Kosovo está bien, pero lo de Crimea no. Hay que decir que ya en el año 91 hubo un referéndum para independencia de la República de Crimea, porque tenían la intención de volver a Rusia. Referéndum que no fue respetado por el entonces régimen que ya se había impuesto en Kiev, nacionalista, tras la independencia y la disolución de la Unión Soviética. Esto tampoco lo quieren recordar ni los demócratas occidentales, ni por supuesto los nacionalistas de Kiev. Entonces, en fin, quiero decir que
la propuesta de Putin era realista. De hecho, si hubiese sido aceptada, hubieran puesto a Putin en una situación difícil y complicada. Porque claro, es decir, al final, pues se tendría que negociar sobre esas premisas. ¿Mm? Pero es que además había una cosa todavía más absurda. Es que para negociar, antes de nada, antes de nada, tiene que cambiar la propia legislación ucraniana, porque hay un decreto firmado por Zelensky que prohíbe expresamente toda negociación con Rusia. Entonces, ¿qué se va a negociar? Si es que cualquier cosa que se negocie no va a tener ningún valor porque va en contra la propia legislación ucraniana. Como el tema de la implicación de la neutralidad. Si es que estos señores metieron en la constitución ucraniana la pertenencia a la OTAN del país. Es que necesitaría hasta un cambio constitucional. Es decir, ha sido meter a Ucrania en un túnel que no tiene salida, que no tiene salida. Con lo cual, ¿cuáles eran los objetivos de Putin luego, claro, al hacer estas declaraciones? Bueno, pues primero, demostrar al mundo que Rusia está dispuesta a negociar. Es decir, en Suiza se juntan para hablar de negociar la paz y nosotros también estamos dispuestos. La cosa es que a Rusia no la invitaron. Sobre todo, hacérselo ver a muchos países del sur global que con buena fe han podido acudir con funcionarios de primer rango, o segundo rango, o de tercer rango, han podido acudir a Suiza pensando que allí se iba a debatir, no que les iban a poner un trágala de resolución que ya estaba escrita previamente, porque se filtró días antes. ¿No? Otro aspecto era un mensaje dirigido efectivamente a esos participantes que no estaban seguros cómo decidir y actuar en la conferencia de paz. Es decir, para que algunos vieran que, oye, mira, puedo escabullirme de firmar o aceptar lo que aquí se presente, porque al fin y al cabo la otra parte también está diciendo, está exponiendo una propuesta para negociar. Con lo cual, si no se sientan los dos, yo no hago nada. ¿Mm? Y sobre todo, lo más importante, era un mensaje dirigido al pueblo ucraniano, al que se le estaba diciendo, eh, es posible acabar con la matanza. Es posible. Y es posible desde un punto de vista realista. No estamos hablando de una rendición incondicional. No estamos hablando de otra cosa, sino de parar la guerra. Y esto, lógicamente, el pueblo ucraniano que tiene a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos, hijos, padres en el frente, tiene un impacto. Tiene un impacto. Más cuando, como se ha podido demostrar últimamente, los discursos de Putin se escuchan en las televisiones ucranianas y las radios ucranianas. Porque la gente los escucha, porque buscan conocer qué es lo que está pasando, cuál es la realidad y quieren saber lo que está diciendo el otro. ¿No? Y hemos podido ver vídeos de cómo se escuchaba en radios de coches y demás a Putin hablar de coches en Odessa, ¿no? Escuchando a la gente el discurso. Entre otras cosas también porque la radiodifusión y las radiotelevisiones rusas han aumentado la potencia de sus señales para que lleguen al territorio ucraniano. Con lo cual, esto es muy importante. Y ahí va dirigido un poco el mensaje de Putin. Es decir, es un vector de presión interna ¿eh? Para convencer a los ucranianos de que se empiecen a plantear el oponerse a su propio gobierno, al gobierno de Zelensky, que es el que tiene, al parecer, el gran interés en mantener la guerra. Putin estaba convencido, y así ha sido, de que lógicamente en Occidente, con su soberbia y en su delirio narcisista, por supuesto, iba a rechazar la propuesta de paz de Putin. Faltaría más. Putin no está en condiciones de imponer, de decidir las condiciones de negociación. Esta fue la respuesta de la OTAN. Bueno, pues ya está. Finalmente, ahí queda. Esto es lluvia fina que va calando en el pueblo ucraniano.
Y de la conferencia de paz de Suiza, pues todo el mundo admite, sobre todo en la prensa norteamericana, que es la más seria, como repito muchas veces, que ha sido un completo fracaso. Y esto es más o menos lo que podemos decir.